Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana. Señores, en estos días la población está sumamente molesta, sumamente contrariada. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? ¿Qué es lo que viene aconteciendo en nuestro país? Que están yendo a los centros de vacunación y no son atendidos porque no hay vacunas. El vacunatón de este fin de semana se ha suspendido. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Y las autoridades prácticamente no explican a la población. Quienes dejan de trabajar por ir a los centros de vacunación, pero llegan ahí y no son atendidos. Simplemente le dicen, señores, no hay vacuna, váyanse al otro centro de vacunación, puede ser que ahí haya vacunas. ¿Por qué no le dicen la verdad a la población de que no hay vacunas? Y esa es la razón, el motivo por el cual no están vacunando a las personas. Según dicen que solamente van a vacunar a aquellas personas que se han puesto la primera dosis y están esperando la segunda. Pero también hay quejas de personas que se han vacunado ya por primera vez y les falta la segunda dosis de la vacuna y tampoco los están vacunando. Entonces, ¿cuál es la realidad de las cosas? ¿Qué es lo que está pasando con respecto a las vacunas? El gobierno que se fue, el del señor Sagasti, no compró las vacunas como él dijo. Los laboratorios están incumpliendo con la entrega de las vacunas. ¿Qué es lo que viene aconteciendo? ¿O este gobierno se ha puesto a renegociar los contratos, como es lo que vienen diciendo algunas personas? ¿Qué es lo que viene aconteciendo en nuestro país? Señores, todos sabemos, si queremos resolver la crisis sanitaria, tenemos que inmunizar a todos los peruanos. ¿Inmunizar qué significa? Vacunar. Hay que vacunar a los peruanos. Todos se prometieron y comprometieron su palabra de que a diciembre de este año todos los peruanos iban a estar vacunados. Eso lo dijeron todos los candidatos a la presidencia de la República, incluido el actual presidente, el señor Pedro Castillo. Pero al paso que vamos, a diciembre no todos los peruanos van a estar inmunizados. ¿Y qué es lo que va a pasar con aquellos peruanos que se han puesto su primera dosis, pero no le están poniendo su dosis en la oportunidad de vida? Sobre estos temas vamos a conversar con el doctor Godofredo Talavera. Doctor Talavera, bienvenido al programa. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Doctor, ¿a qué se debe que se haya suspendido el vacunatón y por qué muchas personas están concurriendo a los vacunatorios y no están siendo vacunados? Sí, creemos que es algo lamentable lo que viene ocurriendo. Como nosotros sabemos, para poder salir de la pandemia tenemos que vacunar a toda la población y esto significa pues que tenemos que vacunar aproximadamente a 300.000 personas por día. Ese debe ser el objetivo. Lamentablemente pues no ha llegado una cantidad de vacunas de Sinopharm por 1 millón de dosis y eso ha hecho que haya una descoordinación. Sin embargo, vemos pues que el ministro Ugarte ayer nos decía que iban a llegar 12 millones de dosis de vacunas y lo real más o menos es que va a llegar 6 millones este mes de agosto. Eso hace pues que no avancemos como uno quisiera, ¿no? Vamos a estar vacunando, si llegarían los 6 millones, cerca de 200.000, que ya es mucho más de lo que se vino vacunando. Sin embargo, como le digo, el requerimiento es de vacunar cerca de 300.000 por día. Y no puede haber pues tanta desinformación respecto a que no se va a aplicar la primera dosis, debido a que muchas personas están pidiendo permiso, haciendo un sacrificio para ir a vacunarse, haciendo colas, trasladándose de un distrito a otro y llegan al lugar de la vacunación y se dan con la ingrata sorpresa que no hay vacunas para primera dosis. Entonces creemos que esto se debe mejorar, se debe informar, ¿no? Hay que tratar de corregir esto para no desalentar. Nosotros lo que queremos es que se vacune cada vez más cantidad de personas. Tenemos pues un porcentaje considerable de que no se han vacunado, más del 20%, ¿no? De los que ya deberían haberse vacunado, o sea, de los mayores de 50 y en algunos lugares incluso mayores de 40. Y tenemos pues otros lugares como caso de Puno, que solo el 30% de los que le corresponde
de la vacunación lo han hecho, a diferencia del Callao, que ya está más del 95% vacunado adecuadamente en los mayores de 50 años. Entonces hay que mejorar, hay que alentar la vacunación y es más, deberíamos empezar a ver ese porcentaje de personas que no se han vacunado, cómo los vamos a ubicar, si vamos a ir a buscarlos a su domicilio, a su trabajo, para que se puedan vacunar, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que han recibido su primera dosis y la segunda dosis no la reciben en la oportunidad debida? ¿Hace inútil esa primera dosis? No, como ya hemos visto, hay otros países que incluso han recomendado pues, prolongar, tratar de avanzar con la primera dosis como Reino Unido y otros países europeos, incluso la estaban poniendo después de 12 semanas, ¿no? Nosotros lo que debemos tratar de hacer es, bueno, nos ha faltado nuestra, digamos, forma de vacunar debe ser la que ya está planificada, la segunda dosis debe ser a la tercera semana, ¿no? Y debemos cumplir con eso. Este grupo que no se ha vacunado en realidad no se va a ver muy afectado siempre y cuando pues pueda acudir nuevamente y se vacune lo más pronto. Esperemos que esta semana que viene máximo se solucione. Dice que va a llegar el día 14, esperemos pues, que llegue ese millón que no ha llegado y se pueda solucionar, ¿no? Y Eh, debemos prever esto, no podemos, pues, no tenemos que informar un poco más. Si ya no iba a haber la vacunación, no llegó, no podemos hacer que las personas vayan, como hemos podido escuchar, algunos han ido el día domingo, el día de ayer, hoy día, y no encuentran la vacuna que requieren. Entonces se debe mejorar la comunicación y por supuesto debemos hacer todavía por todos los medios de traer más dosis de vacuna. Esperemos que se logre traer pues pronto lo que se dice que se ha contratado con el laboratorio de Gamaleya, que son cerca de 20 millones y esperemos pues que lleguen los próximos días para vacunar, como usted ya menciona, y la posibilidad de una tercera ola para la mitad de septiembre, mediados de septiembre, y tenemos que estar pues vacunados en la gran mayoría de nuestra población, ¿no? Tenemos que tratar de vacunar lo más que se pueda para que esta ola no nos afecte tanto. sí, pues se especula que más o menos como 181.000 personas se reinfectarían con el COVID-19 y es un número sumamente pues elevado, y como usted manifiesta, para que esto no sea tan letal, esperemos que gran parte de los peruanos estén vacunados. ¿Qué pasaría con aquellos que no estén vacunados y se reinfectan? Sí, en realidad lo que se ha visto, por ejemplo, en Estados Unidos, ya hay el 99.5% de los fallecidos son los que no se han vacunado y solo un 0,5% que ha recibido la vacuna. Y hemos tenido informes de Tacna, de Iquitos, que la mayoría de pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos son no vacunados, ¿no? Tenemos más o menos, sumando las dos regiones, tenemos 26 y solo dos son vacunados de los 26 y de la más o menos el 80% de los hospitalizados, o sea, de los pacientes no graves, son no vacunados y solamente un 20% es vacunados. Pero lo más importante que a la UCI, por decir, haciendo ya el porcentaje, del 100%, 96% en nuestro caso son no vacunados y un 4% vacunados. Esperemos pues que esto entienda toda la población y también al gobierno, que es la única manera de hacer que la tercera ola nos afecte lo menos posible, con menos mortalidad, menos camas UCI, menos pacientes hospitalizados, es vacunando masivamente, sobre todo este mes de agosto y septiembre, porque ya la tercera ola lo más probable es que la tengamos en el mes de septiembre, ¿no? Esperemos que se prolongue lo más que se pueda con el cuidado de la población, con vacunas, digamos, en mayor cantidad
y también ubicando al virus. Algo importante que a veces lo dejamos de lado es las pruebas moleculares para ver dónde está contagiándose los pacientes. Debemos seguir haciendo masivamente pruebas moleculares en todo el país, ¿no? Se dice que más o menos deberían ser mínimo 70.000 y estos días estamos bajando. Sabemos que estamos con tendencia a la baja de número de contagiados, de número de hospitalizados, pero no debemos bajar la guardia en lo que respecta a buscar el virus, y esto es haciendo pruebas moleculares a la mayor población que se pueda popular. A la fecha tenemos porcentaje de qué población de nuestro país ha logrado vacunarse con una dosis. Sí, más o menos tenemos el 16, casi 17% con 2 dosis y cerca del 8% con una dosis, ¿no? O sea, todavía estamos muy lejos del efecto rebaño que se requiere, cerca del 80% de la población vacunada. Entonces, con ese porcentaje prácticamente vamos a ser presa pues de la tercera ola. Gran parte de la población no está vacunada. Sí, acá también hay que separar que, como sabemos, pues los pacientes que más fallecían y más iban a UCI eran los adultos mayores. Felizmente pues se está mejorando bastante esto. No es igual en todas las regiones, como ya le había dicho, en el Callao en mayores de 50 ya estamos llegando al 95% de protección con 2 dosis, y en Puno solamente tenemos el 30%, o sea, tenemos que mejorar también esta distribución igualitaria en todas las regiones. Lima estamos cerca del 89%, Arequipa 75%, y como le digo, las regiones con menor cantidad de vacunados están entre Puno, que es la menor, y ahí creo que sigue Iquitos, Pucallpa. Entonces tenemos que mejorar en estas zonas la cantidad de vacunados. Me contaba mi señora que estaba pues en el hospital Rebagliati y vio a personas que se iban a vacunar. Salió la enfermera, informó de que no había vacuna Pfizer y solamente había vacuna Sinopharm. Las personas protestaron y prácticamente abandonaron las colas. ¿Hay evidencias científicas de la efectividad de la vacuna Sinopharm? Sí, en realidad la mejor vacuna, como sabemos todos, es Pfizer, ¿no? Pero igualito, el riesgo de fallecer con Sinopharm, de 100 personas que fallecen, si están vacunados solo van a fallecer 5.5%, o sea, nos protege, de repente no igual que la Pfizer, pero es un alto porcentaje. Nosotros, el personal de salud, se nos ha vacunado 408.000 trabajadores de salud con 2 dosis y 105.000 no se han vacunado. De esos 408.000 han fallecido 29 y han fallecido 205 de los 105.000. Si uno hace la proporción, más o menos en vez de fallecer 29 hubieran fallecido 805 y han fallecido 29. Incluso si uno disgrega ya por qué han fallecido esos 29, la gran mayoría son adultos mayores o con comorbilidades. La persona joven propiamente casi es el 100% de protección para fallecer. Entonces ahora estamos en una etapa que se está vacunando jóvenes, ¿no? Es mejor, esta vacuna los va a ayudar bastante, ¿no? Y en esta gente joven propiamente la protección para fallecer es bastante cercana al 100%. Entonces la recomendación es que es mejor estar vacunado que esperar y de repente meses, y en ese tiempo uno se puede contagiar. Entonces lo más seguro es ponerse la vacuna que tengamos a la mano en este momento. ¿Por qué algunos médicos están exigiendo, a pesar que ya se vacunaron pues con la vacuna Sinopharm, pero quieren una dosis con la vacuna Pfizer? Sí, nosotros es diferente el caso del personal de salud. Primero que ya nos hemos vacunado hace 6 meses, ¿no? En febrero empezamos. Con el paso del tiempo los anticuerpos se ve que hay un descenso. Segundo, los médicos trabajamos pues con alta carga viral, no solo los médicos, sino el personal de salud. Trabajamos en las UCIs, emergencias, unidades de cuidados intensivos, hospitalización, y ahí hay pues alta carga viral, el personal que toma las muestras, a todos aquellos que están positivos.
entonces hay un mayor riesgo, ¿no? Nosotros hemos conversado y hemos hecho este pedido en vista que hemos tenido muchos colegas y, como le digo, son 29 trabajadores de salud que han fallecido hasta el 26 de junio, falta actualizar ese número. Sin embargo, pues sabemos que nos ha protegido. Quisiéramos la Pfizer, que es la mejor, teniendo en cuenta esto que le menciono, que estamos en alta carga viral, ¿no? Con alta carga viral. ¿Y a ustedes no se les ha permitido vacunar con una dosis de la vacuna Pfizer? Sin embargo, el señor Martín Vizcarra, que se vacunó con la vacuna Sinopharm, sí se ha vacunado con la Pfizer. ¿Qué es lo que pasa? Él tiene un tratamiento especial a pesar que no es presidente ya de la República. Sí, creemos pues que eso es algo irregular. Nosotros como médicos estamos esperando el momento adecuado, que haga más reportes, ¿no? Como sabemos, ya hay varios países que empezaron a vacunar, Israel a los mayores de 60, ¿no? Con una tercera dosis adicional. Sin embargo, somos respetuosos de lo que ordena el Ministerio de Salud y ahora estamos a la espera de buscar más evidencias para poner dosis adicional, ¿no? Sin embargo, esto está pendiente, está en la mesa de diálogo, pero nosotros tenemos que esperar la autorización. No lo vamos a hacer en forma irregular como lo hizo el expresidente Vizcarra. Dicho sea de paso, todo ese grupo de vacunados hasta ahora no hay ninguna sanción de parte del Ministerio de Salud. Esperemos que el ministro actual tome cartas en el asunto y se pueda pues hacer lo que se pidió en un momento como gremios del sector salud, de profesionales, que se les dé la muerte civil, que no puedan volver a ejercer nunca más un cargo, ¿no? Y que por supuesto que sean sancionados por el comité de cada colegio profesional. En el caso de los médicos, el Colegio Médico del Perú, que también estamos a la espera de sanciones, ya que hasta ahora no tenemos nada. Esto de las vacunas parece un círculo vicioso, toda vez que después de 6 meses prácticamente nuestras defensas van a bajar y nuevamente estamos expuestos a esta pandemia. Y los peruanos, cuando terminen de vacunarse, prácticamente los primeros que lo hicieron ya, sus defensas bajaron. ¿Cómo vamos a hacer para salir de esto? Sí, yo creo que ya tenemos ¿no? experiencia con otros virus que vienen a quedarse, y en este caso esperemos pues, que la vacuna dure por lo menos un año, de repente un poco más, ¿no? Y parece que el camino de esas vacunas que duran más de un año es la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna, que ya por lo menos desde que la hicieron ya a finales de marzo, y a los primeros que vacunaron siguen encontrando todavía una cantidad considerable de anticuerpos, y a pesar que ha pasado más de un año, ¿no? Esperemos pues, que ahora ya haya más facilidad para producir mayor vacuna, porque también hay que recordar que cuando uno vacuna, no es importante vacunar solo pues Europa, Estados Unidos, tenemos que pensar en todo el mundo, y en este momento solo tenemos el 30%, casi 31% de población mundial vacunada. Pero si vamos al África no tenemos ni 2%, ¿no? Entonces Europa y Norteamérica tienen porcentajes que ya pasan al 60, 60 y tantos por ciento. Entonces esa es la diferencia, y esperemos pues que haya mayor disponibilidad y se empiece a elegir pues entre todas las vacunas que hay disponibles las que nos den mayor duración de protección, y parece que en ese camino va a estar la vacuna Pfizer y la Moderna, ¿no? Esperemos todavía más estudios, tenemos que seguir analizando los anticuerpos, y en el caso de la vacuna de Sinopharm había un trabajo que lamentablemente pues todavía no lo terminan de publicar, que dice que a los 4 o 6 meses ya se empieza a ver una disminución de los anticuerpos neutralizantes. Pero todavía estamos pues, en compás de espera de mayor número de trabajos que tengan la certeza del tiempo que va a proteger cada vacuna. Lo que usted acaba de manifestar prácticamente ya se sabía, de que las mejores vacunas, la Moderna y la Pfizer, pues tenían una efectividad que podía durar hasta un año. Y viene la pregunta, ¿no?, que cae por su propio peso. Entonces, ¿por qué hemos comprado la vacuna Sinopharm? ¿Por qué hemos comprado la vacuna AstraZeneca? Sí, en realidad la vacuna
AstraZeneca, que usted lo menciona, incluso es un poco menos efectiva que la Sinopharm. Sin embargo, el problema que tenemos en este momento es que todos los países están tras la vacuna y lamentablemente no podemos cambiar lo que ocurre en el mundo, y esperemos pues que la OMS, ¿no?, haga más por la gente más pobre. Todos los países ricos, ¿no?, casi sin excepción, han comprado gran cantidad y han comprado las mejores vacunas, ¿no?, y han dejado pues digamos, algo menos efectivas para los países más pobres, y como le digo, incluso hay países que todavía no vacunan ni siquiera el 1% de su población. Entonces hay una gran diferencia, y en este caso de la pandemia, si no salimos todos, no vamos a salir ningún país. Entonces por eso debería haber un poco más de colaboración de los países económicamente poderosos, deberían donar mayor cantidad de dosis a los países más pobres para que se trate de vacunar lo antes posible a toda la población mundial, ¿no? Nosotros hemos recibido una donación de Estados Unidos y de España, ¿no? Esperemos que se sumen. Canadá también tiene gran cantidad de vacunas y esperemos que tengamos una donación de este país, ¿no? Lo que se manifiesta que en una tercera ola que usted señala que se podría estar dando en el mes de septiembre y que vamos a tener unos 181.000 reinfectados, ya hemos resuelto los problemas de oxígeno en los hospitales, ¿o eso todavía persiste? Sí, no hemos resuelto del todo. Hay que recordar que Arequipa, que ha sido la última región con pandemia, a pesar que tuvo donaciones de planta de oxígeno de la empresa privada, no pudo resolver algunos días, ¿no? Tuvieron que pedir a los pacientes balones, si no tenían su oxígeno no se hospitalizaban, y lo hemos visto pues acá en Lima y en 13 regiones más del país. Entonces creemos que en este tiempo de calma se debe comprar concentradores de oxígeno y plantas de oxígeno para las regiones, ¿no?, sobre todo pues a las que ha faltado, y ir concentradores en todos los centros 1.3, 1.4 para tratar a los pacientes y no se agraven y no vayan a los hospitales. ¿Y cómo estamos de camas UCI? Camas UCI en este momento sí tenemos más o menos 750 camas desocupadas, pero lamentablemente no tenemos las 3.000 que en un momento teníamos. Se han malogrado algunas por diferentes motivos, y esperemos por lo menos reponer esta cantidad que nos está faltando. Ahora tenemos 2.500, o sea, nos falta 500 reponer o hacerlas refaccionar y tener siquiera 1.000 más, o sea, deberíamos estar en 4.000 como mínimo, ¿no? Ya hemos dicho que el promedio que se requiere es 5.000, por eso es que en algún momento, en el pico de la segunda ola, en el mes de abril, mayo, deberíamos tener 5.000 camas UCI y solo teníamos 3.000. Nos faltaba más de 2.000 pacientes teníamos en lista de espera. Y esperemos que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces ahora es el momento de este tiempo que hay relativa calma de organizar todo esto de las camas UCI, camas de hospitalización. En camas de hospitalización sí tenemos cerca de 10.000 libres y solamente 5.000 ocupadas, o sea, tenemos más de 2/3 de camas de hospitalización y cerca de 1/3 de camas UCI. En nuestro país, a mi entender, hemos tenido dos graves problemas que no han permitido que nuestro país despegue. Uno de ellos es la corrupción y el otro es la falta de capacidad de gestión de nuestros funcionarios. Están a veces ahí los recursos, pero lamentablemente tenemos gente que trabaja pues en el Ejecutivo, en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y no tienen capacidad de gestión. Muchas veces el presupuesto que está destinado para hacer obras se devuelve. En los actuales momentos hay, por ejemplo, fuga de capitales. La empresa Newman, que iba a invertir $2.000 millones, ha decidido suspender su inversión hasta diciembre. Quiere ver cómo se desenvuelve el panorama político. Y prácticamente todo esto ha sido ocasionado por el gabinete que ha nombrado el señor Castillo.
¿Cree usted que con este gabinete que se ha nombrado se garantiza salir de la crisis sanitaria y de la crisis económica? Bueno, en realidad la crisis sanitaria se necesita mucha inversión y como usted lo dice, hay, ¿no? Pues la Contraloría y diferentes autores piensan que ha habido más o menos 20.000 millones se va a la corrupción y algunos autores piensan que es más, ¿no? Incluso hasta el 20% del presupuesto, o sea, estamos hablando de 36.000 millones. Ese es un flagelo que se debe sacar de toda institución del Estado. Recordar que nuestro presupuesto es 20.000 millones. Entonces, mire, se llevan el presupuesto de todo un año en corrupción. Y respecto a las autoridades, nosotros siempre hemos pedido que la gestión, el gasto, ¿no? El Ministerio de Salud, por ejemplo, debe acompañar en el gasto del presupuesto a las regiones, no llegar a fin de año, ¿no? Y no solo en las regiones, sino también acá en los hospitales, en las diferentes unidades ejecutoras, y decir que gastaste solo el 50, 60%, porque se devuelve el presupuesto de salud en cerca del 30% cada año. Sino cada 2, 3 meses ir viendo cuánto se gastó y hacer la ayuda técnica necesaria para que se mejore el gasto y se llega a invertir pues el 100% del presupuesto teniendo tanta crisis. Nosotros ya lo hemos mencionado que la cantidad de presupuesto que tenemos, el 2.4% del PBI, es mucho menos de la mitad del promedio latinoamericano, ¿no? Nosotros deberíamos estar cerca del 6%. Incluso el presidente en su plan de gobierno lo menciona que va a invertir el 10% del PBI. Sin embargo, hasta ahora no nos ha dicho cómo va a ser, ¿no? Esperemos que estos días se anuncie cómo va a ser el incremento del presupuesto para el sector salud para de acá a fin de año y por supuesto en el presupuesto que va a presentar el Ejecutivo al Congreso hasta el 30 de agosto, que es el plazo, se vea pues realmente la intención y que se vea plasmado en este presupuesto lo ofrecido en su plan de gobierno, ¿no? Esperemos que también pues haya una reestructuración del gabinete, ¿no? Pues sabemos que hay muchas personas cuestionadas, ¿no? Y muchos también dicen que debería darse pues la oportunidad de ver cómo gestiona, ¿no? Pero eso ya pienso que lo debe evaluar el presidente, ¿no? Si está correcto el gabinete que tiene o necesita algunos cambios, teniendo en cuenta pues que hay muchas críticas a algunos de los ministros. Entonces vamos a esperar, pero como salud esperemos pues, que no haya corrupción y se haga un acompañamiento del gasto del presupuesto y por supuesto tener pues el incremento prometido en el plan de gobierno. Doctor, ya para ir terminando la entrevista y tocando el tema que acaba usted de mencionar, corrupción. La Organización Mundial de la Salud, cuando se inició la pandemia, pidió a todos los países que tengan bastante cuidado, porque en épocas de pandemia es cuando la corrupción se aprovecha para prácticamente levantarse en peso el erario público. Hay denuncias con respecto de la señora Molinelli de que estaría envuelta en actos de corrupción. Ella manifiesta que eso es consecuencia de lo que le pasó al señor Cerrón, quien fue prácticamente expectorado de salud debido a la mala utilización de las licencias sindicales. Y ella piensa que es una venganza. ¿Es una venganza o en realidad se han dado esos actos de corrupción al interior de salud? Sí, bueno, nosotros conversamos mucho con el doctor Teodoro Quiñones, quien es el secretario general de la SINANSO, el sindicato paralelo en salud, respecto al Ministerio de Salud, que es la Federación Médica Peruana, y él ha hecho muchas denuncias, y no de ahora, mucho tiempo atrás, antes que aparezca Cerrón en escena, sobre todos aquellos actos de corrupción, ¿no? Hospitales fantasmas, esos hospitales de campaña, que no tenían instrumentos, que no se llevaban en el momento adecuado, que estaban pagando alquileres sin ser usados, sobrevaloración de la compra de equipos de protección y de otros equipos. Entonces creemos que no es solamente por Cerrón, ¿no? Y incluso había una investigación en el Congreso de la República para ver los actos de corrupción, pero en la que esperemos
que se llegue a investigar y se llegue con todos los culpables. No creemos que sea solo una persona, sino hay muchas personas al parecer involucradas, y eso lo hizo saber la Comisión de Salud, ¿no?, a la Defensoría, y creo que las denuncias también, aparte de esta que se hizo el día 29, es otro tipo de denuncias, y más o menos creo que son por los actos ¿no?, probables de corrupción, creo que son los mismos, ¿no?, incluso más. Entonces hay que investigar y hay que ver pues quién tiene la razón, ¿no? Esperemos que haya una investigación y se llegue a conocer toda la verdad. Sin embargo, hay algunos indicios que nos podrían indicar que sí hubo mal uso del recurso de salud en la compra de equipos, alquiler de hospitales. Doctor Godofredo Talavera, le agradecemos su participación y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Señores, hemos tenido la presencia del doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, con quien hemos tratado, uno, la escasez que en estos días se está dando respecto de la vacuna en nuestro país. Y lo peor de todo es que las autoridades no comunican, no transparentan, e incluso muchos han llamado y les han dicho que concurran al centro de vacunación, que los van a vacunar, pero cuando han ido no ha habido vacunas y encima han sido maltratados. Personas que han tenido pues que concurrir a su trabajo, han dejado de hacerlo, han gastado dinero, a veces llevando a su familiar en taxi, por lo que no pueden caminar porque son de avanzada edad. Asimismo, también nos ha manifestado que las vacunas que prácticamente te inmunizan por un año son las vacunas Sinopharm y la vacuna Moderna. Sin embargo, se están comprando vacunas la Pfizer, que diga Sinopharm, y AstraZeneca, que solamente pues te inmunizan por 6 meses o 4 meses. Incluso AstraZeneca es menos efectivo que la vacuna Sinopharm. Al respecto, hemos preparado para ustedes un video que los invito a visualizar. La verdad, nos encontramos en estos momentos en el Parque de la Exposición, donde varias personas se están viendo afectadas por la falta de vacunas. Recordemos que el 4 de agosto debió haber llegado 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm, sin embargo se ha visto retrasado. Esto también ha hecho que la vacunatón que estaba programado para el fin de semana se venga postergando para los demás días. Entonces acá varias personas se encuentran afectadas por esta falta de vacunas. Muchos de ellos están esperando su segunda dosis y lo que les han mencionado es que vayan buscando de lugar en lugar las vacunas. No les están dando una respuesta de cuándo quizás podría llegar. Nos han mencionado también que no les parece justo, que la gestión está muy mal acerca de este tema. Coménteme, señora, ¿qué ha pasado en estos momentos? Que no hay vacunas, yo he venido por las puras, señorita. ¿Les habían mencionado previamente de que no iba a haber vacunas o...? No han dicho nada, yo no sé nada, porque no han dicho. Más bien, yo escuché en Exitosa que hoy día iban a vacunar primera y también segunda dosis. Nosotros nos hemos vacunado hace 21 días y el día de hoy nos acercamos. El día de ayer, en primer lugar, estaba programado mi cita, que era 8. Sin embargo, no ha habido las suficientes vacunas para los que nos tocaba la segunda dosis. No puede ser que nuestro lote, que está reservado para los que hemos sido vacunados hace 21 días, lo hayan usado en personas para dosis de la primera dosis, dado a que para obtener la inmunidad tenemos que tener la dosis, la segunda dosificación en los días que están estipuladas de acuerdo a la ciencia. Yo he traído a mi hijo para la segunda dosis, ya desde ayer, ya no alcanzó. Hoy día hemos venido temprano, hemos ido a otro sitio, no ha habido vacuna. Nos han mandado acá, tampoco hay vacuna. Prácticamente usted está yendo de vacunatorio en vacunatorio. Sí, no hay. Lo que pasa es que yo hice la consulta por temas de trabajo si podía atenderme 2 días después. Y me dijeron, ok, pero no puede ser 2 días antes, usted puede ir 2 días después o hasta 5 o 6 días, pero usted tiene que ponerse su segunda dosis. Ok, y llamaba al MINSA. Ahora vengo y me dice que no puede ser, que tuve que venir el día sábado. El día sábado estuve trabajando, no he podido asistir. Y ahora me dice que no, que y ahora que espere para rezagado. Vine hace una hora a intentar vacunarme, yo soy rezagado. No me pude vacunar en mi fecha porque estuve delicada de salud y me indicaron de que yo tenía que ser vacunada cuando esté sana. Mi segunda dosis de Pfizer.
Me acerqué a la puerta del Parque de la Exposición de aquí de la avenida 28 de Julio y el joven que hace la puerta me dijo que el MINSA le había dado indicaciones de que no se podía vacunar ningún rezagado, solamente los del día. O sea, le tocaba el de día hoy día, que no estaban programados. Pero yo, antes de venir, pregunté al 113, llamé por teléfono para hacer mi consulta. Me dijeron, usted vaya y vacúnese. Por teléfono dan una información, vengo acá y acá dicen que no. He tenido que irme a la clínica internacional que por casualidad una señora me indicó, me dijo, vaya ya, no esté rogando aquí. Y me vacunaron sin ningún problema en la clínica internacional. Muy bien, amigos de La Verdad, hemos podido ver que están ingresando solamente las personas que se han visto programadas para el día de hoy. Sin embargo, las personas que el día de ayer iban a recibir su dosis y realmente no alcanzaron porque no hubo vacunas, no están ingresando, a pesar de que se les había mencionado que vengan el día de hoy. Sin embargo, realmente están bastante confundidos y molestos al ver que se han visto impedidos a la hora de ingreso para recibir la vacuna que les corresponde. ¿Le han dado alguna solución? Ninguna solución, dicen que están esperando la orden del Ministerio de, en este caso de Salud, la orden del ministro para poder determinar cuáles van a ser las acciones que van a tomar. Según ellos, no hay vacunas. Eso es totalmente irresponsabilidad y obviamente lo que está haciendo este gobierno es causarnos un daño irreparable, porque la primera vacuna simplemente no nos va a servir. ¿Qué respuesta les han dado? ¿Qué les han dicho que hagan? Nada, y los chicos dicen que no hay vacuna. Yo no sé hasta cómo. Dice que no hay vacuna, y si no hay vacuna, ayer ya no había, ¿para qué hay tanta gente? ¿A su hijo le toca la primera o la segunda dosis? Segunda vacuna. Acá se ha vacunado. Primera vacuna se vacunó acá. ¿Y entonces le han dado alguna solución? Ninguna, que esperen que el día jueves va a llegar un lote de Pfizer y que tengas atento al Facebook. También nos encontramos con un caballero quien nos indica que ha recibido malos tratos por parte del personal que está aquí atendiendo en el Parque de la Exposición, donde se está realizando también, donde es un vacunatorio, que se iba a vacunar también aquí la segunda dosis, ¿no? Y la primera dosis. Muy bien, caballero, coménteme qué ha pasado. Buenas tardes. Sí, también es una queja la que hago. Yo justo antes de venir acá había llamado para confirmar si se podía hacer la segunda dosis de los rezagados y me comunicaron que sí podía venir. Entonces yo he venido con eso, he venido con mi señora para poder acá vacunarnos, ¿no? Entonces llego y me doy con la sorpresa de que nos han rechazado y hay un señor que está acá en la entrada que prácticamente yo le he tomado foto y prácticamente a mí me ha rechazado y me ha votado y acá tengo la foto de él, ya que está acá en la entrada y es un señor bien prepotente, malcriado. Y ahorita que yo me he acercado, tómame bonito, todavía me dicen, que salga bonito la foto. O sea, yo no entiendo qué clase de personal ponen a trabajar en el MINSA si va uno a recibir esa clase de trato. Se supone que uno, como público en general, uno debe recibir un trato, ¿no?, de mejora, ¿no? Porque estamos viniendo acá a hacer algo de que es el derecho que todos tenemos. Hasta aquí ha llegado la nota el día de hoy en el Parque de la Exposición, donde varias personas se han visto afectadas por la escasez de vacuna y solicitan al Ministerio de Salud que les brinde una solución de la manera más inmediata posible. Además, han indicado que han recibido malos tratos por el personal que está en la hora de ingreso del vacunatorio. Como ustedes han podido ver y escuchar, efectivamente la población pues está sumamente indignada. Indignada porque les han hecho concurrir a estos centros de vacunación y finalmente han tenido que regresarse a sus casas sin ser vacunados. Señor presidente, si queremos verdaderamente acabar con la crisis sanitaria en nuestro país, tiene usted que poner personas con experiencia, personas con capacidad de gestión, personas que manejen bien la cosa pública y lleven adelante la vacunación de la población de nuestro país. El doctor Godofredo Talavera ha manifestado que son aproximadamente 300.000 dosis de vacuna que se tienen que poner diario. Y si vamos a estar suspendiendo las vacunas, no vamos a llegar a diciembre con toda la población de nuestro país. ¿Y eso qué va a acarrear? Que no podamos enfrentar las olas que se vengan. Se especula que más o menos en septiembre va a ser la tercera ola y que son 181.000 personas que se van a reinfectar.
el 12% de la población de nuestro país es la que ha logrado vacunarse. Eso significa que tenemos un 88% que no está vacunado. Gran parte de nuestra población se va a reinfectar y muchos de ellos van a perecer. Incluso no se ha resuelto el problema del oxígeno, no se ha resuelto el problema de las camas UCI. Habían 3.000 camas UCI, se han malogrado y solamente tenemos 700.000 camas UCI. ¿Qué es lo que va a pasar? O 700 camas UCI. ¿Qué es lo que va a pasar? Señores, lo que ya viene ocurriendo en nuestro país, que cada que viene una ola, lamentablemente esta es trágica. Ya tenemos más de 200.000 personas muertas por causa del COVID-19. Y si no se maneja la crisis sanitaria con la seriedad del caso, con una buena capacidad de gestión, con buen personal médico, que tengan pues experiencia, es poco lo que se va a poder hacer por contener el avance del COVID-19 en nuestro país. Señor presidente, está a tiempo de poder armar un gabinete con personas que tengan capacidad de gestión, con personas, como usted lo manifestó en campaña electoral, que sean lo mejor de lo que tengamos en nuestro país, no importando su ideología, no importando si es de derecha, de izquierda o del centro. Lo importante es que lo mejor que tenemos en el área médica es la que debe estar gestionando la salud en nuestro país para poder salir de la crisis sanitaria. Y lo otro, darle confianza a los agentes económicos, porque si queremos seguir comprando vacunas, necesitamos recursos, necesitamos dinero. ¿Y cómo se agencia el Estado de dinero? A través de los impuestos. Pero ¿cómo vamos a mejorar la recaudación tributaria? ¿Cómo vamos a ampliar la base de contribuyentes si no le damos confianza a los agentes económicos y más bien tenemos fuga de capitales o algunas empresas están suspendiendo sus inversiones? Eso, señor, no va a conducir nada a buen puerto. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Háganos llegar también sus preguntas, sugerencias. Muchas gracias.